Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es Gerardo González Soriano, pastor de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, y actualmente desarrollo mi ministerio en el Templo El Buen Pastor en Apizaco, Tlaxcala. El tema sobre el cual estaremos reflexionando en este momento se titula Testigos de la Resurrección, basado en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 14 y 22 al 32. Y también en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículos del 8 al 15. Las lecturas de hoy se centran en dar testimonio de la resurrección. La lectura del libro de Hechos nos relata cómo el apóstol Pedro empezó a proclamar la resurrección como clave de su fe. Con valentía anunció ante un grupo de judíos que el Jesús que había sido ejecutado por ellos ahora había resucitado realmente y que los discípulos eran testigos de este hecho. Dios lo había levantado de la muerte. Recordemos que Pedro, en aquella noche, cuando habían arrestado a su maestro, se había rehusado confesar que lo conocía. Ahora no podía dejar de proclamar que Jesús había resucitado. ¿Qué hace que un hombre cambie radicalmente su actitud? Pedro dejó sus temores y se convirtió en testigo de la resurrección, siguiendo el camino de la entrega comprometida hasta la muerte. La lectura del Evangelio de Mateo nos refiere a María Magdalena y María, la madre de Santiago, quienes después de ver la tumba vacía, se apresuraron a decirle a los apóstoles que Jesús estaba vivo y había resucitado. María Magdalena y su compañera reciben el mensaje del ángel en la tumba. Cristo ha resucitado. Después, ellas mismas se encuentran con Jesús y de la misma manera recibieron instrucciones para que la comunicaran a los demás discípulos esta buena noticia, ya que ahora ellas mismas eran testigos de que Cristo estaba vivo y había resucitado. Hoy el Jesús resucitado sigue saliendo a nuestro encuentro. ¿De qué manera nos podemos encontrar con Él? Podemos decir que más que buscarle, debemos dejarnos sorprender y descubrirlo entre aquellos que luchan en medio de las dificultades, en aquellos que a pesar de encontrarse lastimados por las injusticias, comparten miradas compasivas y un cálido abrazo, entre aquellos que siguen manteniendo su fe a pesar de las adversidades. Quizá el Jesús resucitado está muy cerca de nosotros. Sin embargo, nuestros ojos, que a veces están llenos de lágrimas o prejuicios, nos impiden darnos cuenta que Él camina a nuestro lado. ¿Nos hemos encontrado con el Jesús resucitado? ¿Somos testigos de la resurrección? A partir del encuentro del resucitado, María Magdalena, María la madre de Santiago, Pedro y otros tantos discípulos empezaron un cambio en sus vidas, al punto que no podían dejar de proclamar la resurrección de Jesús a pesar de los graves riesgos que esto les traía. Ser testigos de la resurrección es estar dispuestos a dar la vida con tal de que el proyecto de Dios, su reino, se siga estableciendo en medio de nuestros contextos. ¿De verdad somos testigos de la resurrección? ¿De qué manera hoy podemos proclamar que Jesús ha resucitado? Podemos empezar con cosas muy sencillas, pero muy valiosas, como expresar un te quiero o un abrazo a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, tus hijas, o compartir palabras de ánimos a aquellos que en estos tiempos se sienten sin rumbo ante la pérdida de la salud o de seres queridos.